El Kaizen es un término japonés que fue desarrollado como concepto de mejora después de la Segunda Guerra Mundial y, como dice la diapositiva, término que significa mejoramiento en marcha que involucra a todos. Estas dos fases son interesantes porque si yo defino que algo está en un proceso de mejoramiento en marcha, quiere decir que es continuo, que no es estático, ¿no? Algunos traducen el Kaizen también como un mejoramiento incremental a lo largo del tiempo, o sea, siempre se va mejorando, ese es un punto importante. Y el segundo elemento interesante de este concepto es el involucramiento de todos. Si bien es cierto, este proceso ha ido evolucionando también desde sus inicios en el tiempo, ha ido mostrando cómo el proceso de concepción de un modelo de mejora continua que involucra a todos, así como lo vimos, por ejemplo, en el video de Toyota en las sesiones pasadas, podemos también hacer referencia de que este modelo tiene una orientación hacia un concepto de procesos y un concepto de innovación, pero tiene un elemento particular de aplicación, que ese es un punto importante, cómo diseño mi sistema de gestión de calidad con ese concepto de aplicación de círculos de calidad. De alguna manera, el principal concepto abanderado que soporta al Kaizen es el concepto de los círculos de calidad. Entonces, si yo hablo de un concepto que involucra a todos, quiere decir a toda la organización, y estaré hablando de un concepto de mejora en marcha y aplicación de círculos, veré que una de las primeras características que debo de analizar es que este concepto de mejoramiento que involucra a todos se aplica a través de círculos en toda la organización. Punto interesante cuando comienzo a pensar en cómo voy a diseñar mi sistema más adelante. Otro punto interesante es que el mejoramiento continuo es gradual. ¿Qué significa gradual? Significa que yo no voy a lograr grandes saltos, si vamos a establecer un concepto así, un concepto de mejora, ¿no? Esta es mi situación el día de hoy, la situación A, tengo la situación B en el futuro, estoy con respecto a nivel de calidad, vamos a ponerlo como un eje. Yo estoy acá, y esta es la variable t en el tiempo. Estoy aquí hoy día y voy a llegar acá. Hay unas metodologías que hablan sobre saltos fuertes, saltos de mejora de rupturas, le llaman así. Pero el Kaizen habla de un mejoramiento continuo gradual. Significa que yo, para llegar de un punto a otro, voy a mejorar a lo largo del tiempo paso a paso. O sea, voy a establecer pequeños peldaños de mejora a lo largo del tiempo hasta llegar a mi punto B. ¿Okay? Es un punto gradual, ordenado, y el ir paso a paso asegura que los procesos están yendo de manera ordenada y mejorándose rápidamente. Si lo pensamos con un concepto diferente, por ejemplo, con un concepto diferente, y estamos hablando probablemente de un concepto tipo Six Sigma, que lo vamos a ver en el siguiente módulo de ingeniería, yo te diría que el proceso es así, y da un salto y mejora. Un concepto donde el salto se da fuerte, de inmediato, a través de un equipo de alto impacto. Entonces, el Kaizen sería como la línea roja, y otras metodologías ya un poco más de ruptura, de golpe, de cambio imprevisto, salta y logra el resultado. Cuando yo quiero comenzar a hablar de Kaizen, tengo que comenzar con dos elementos claves. La participación de todos, que lo habíamos dicho, y el concepto cultural. El Kaizen se basa mucho en el concepto cultural. Es una metodología, digamos, ad hoc, una metodología
de implementación rápida y de aceptación rápida cuando la cultura de la organización es hacia la mejora, cuando la cultura es positiva ante los cambios, cuando la cultura es participativa. Si yo no tengo una cultura participativa, si probablemente estoy en una etapa donde estoy armando recién mi cultura organizacional, estoy cambiándola, tengo mucha rotación, son elementos que no ayudan a que el Kaizen crezca, porque el Kaizen es muy participativo. Entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona para sustentar este concepto que estamos mencionando en este momento. Bajo ese contexto, que queremos ver un poco cómo funciona el concepto del Kaizen, comencemos un poco por el paraguas de las herramientas. Kaizen como modelo, probablemente es el modelo más conocido, más difundido, y algunos le dirían inclusive el modelo madre, donde nacieron muchas metodologías que fueron cobrando sus propios avances o estructurando su propio modelo a raíz de ese concepto, ¿no? Pero en la práctica, la mayoría de los modelos de mejora, conocidos sobre todo de que provienen de Oriente y de la aplicación después de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Japonesa, de la calidad y todo ese estudio que fue muy ordenado, por cierto, vienen con este paraguas. Entonces, bajo el concepto de la aplicación de Kaizen y el ad hoc que se le hacía en cada organización, fueron desarrollándose otras metodologías o ideologías que fueron haciendo a través de un benchmarking, que también ya lo hemos conversado, una forma de réplica en muchas organizaciones. Pero existen herramientas bases, como por ejemplo la orientación al cliente, era un concepto claro del Kaizen, era un elemento que siempre se buscaba tenerlo presente, nunca dejábamos el concepto de perder la visión del cliente como elemento base de la mejora. Y si vemos, está totalmente alineado con el concepto de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Sobre todo bajo el principio primero de la ISO 9000, que es orientación hacia el cliente. El segundo modelo interesante fue control de calidad total. Si ustedes desean investigar sobre el control de calidad total japonés, ¿no? Lo que en Occidente se le llama calidad total a secas, en Japón se le llama Wide Quality Control, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar un periodo en Japón el tema de procesos de mejora y me sorprendió esto como primer elemento, ¿no? Yo veía que cuando hablaban de calidad total hablaban de Wide Quality Control, o sea, control de calidad amplio. Y en realidad así nació el concepto. Lo que pasa es que el control de calidad, el concepto de control de calidad de Oriente no es el mismo concepto de control de calidad de Occidente. Nosotros cuando pensamos en control de calidad, pensamos en un elemento fuera del proceso operativo, un inspector, un auditor de calidad que te declara pasa y no pasa. No pensamos como es el modelo oriental. El control es el autocontrol, la persona hace su propio control. Entonces, en tu proceso diario, en tu operación, tú eres el responsable de aplicar el control. Elemento que cambia totalmente la visión de la responsabilidad de calidad, cambia la visión del concepto de mejora. Y cuando ellos dicen, tú tienes que aplicar control de calidad total, es que toda la organización en su trabajo va a hacer actividades de prevención y de control, de aseguramiento, de mejora, quiere decir un paquete completo. Bajo ese contexto entendemos mejor por qué hablan control total de la calidad y no calidad total, como se le conoce en Occidente. El concepto es diferente. Por eso es que les recomiendo, busquen autores, como Kondo, por ejemplo. Wide Quality Control, es muy interesante el leer el libro y entender cómo es conceptos diferentes de la visión del control de calidad. Otros elementos que fueron desarrollándose dentro de su lógica, por ejemplo, del Poka-yoke, la reducción de los defectos. Había un principio del Poka-yoke que es la eliminación y comenzaron a darse cuenta que una forma de eliminar también defectos y automatizar y mejorar era por medio de la robótica, la automatización, y lo cual fue también impulsado por el alto costo de mano de obra en los países como Japón. Llevaron a una producción más equilibrada
Y aquí viene otro elemento muy importante. Círculos de calidad. La forma como estructuraron los procesos de mejora es los círculos de calidad. El círculo de calidad, que vamos a verlo más en la siguiente diapositiva con más detalle, es un esfuerzo participativo, voluntario y funcional. Así comenzó. Ojo con ese término que vamos a explicarlo bien, porque funcional ya habíamos visto antes, ¿no? Cuando hemos visto enfoque en procesos. Funcional era el departamento, sí, así comenzó. El círculo de calidad era por cada departamento. Tenía el departamento A, el departamento B, el departamento C, cada uno tenía su círculo de calidad, un elemento funcional. Obviamente participativo trae las sugerencias, la automatización, mucha disciplina en el lugar del trabajo y como derivando este concepto fueron diciendo aquellas organizaciones que tenían mucho participación de la persona en la operación, aquellas organizaciones que tenían mucha participación de las personas en la organización, se hablaba mucho del Poka-yoke como modelo de mejora, un modelo de aseguramiento de círculos de calidad donde la participación era muy fuerte. Pero también en la industria japonesa había muchas organizaciones ya autómatas o con mucho involucramiento del equipo, de la máquina, y la persona era más un operador de la máquina, pero que el performance de calidad dependía mucho del estado del equipo para que éste no falle. Se comenzaron a derivar en que aquellas organizaciones debían de gestionarse bajo el modelo del Kaizen, pero con la línea, con el brazo, con el perfil del mantenimiento productivo total o el MTP. Más adelante, o TPM en inglés, este solo elemento se separó y creó toda una metodología de aceptación, ¿no? El mantenimiento productivo total. Pero nació como un concepto derivado de una necesidad de aquellas organizaciones donde, ¿sabes qué? Los círculos de calidad que son tan importantes me restringe un poco porque si yo puedo que la persona sea totalmente consciente, el equipo tiene que estar en muy buen performance porque dependo mucho del equipo y probablemente más en algún momento que del operador en sí, como en algunas otras opciones puede ser al revés. Y después comenzamos a ver elementos ya más conocidos que hemos visto probablemente en el video de Toyota, ¿no? El mejoramiento de la calidad a través de estos grupos, ellos no le llaman círculo de calidad. Esta planta que hemos estado viendo en el video no es una planta propia ubicada en Japón, es un punto interesante, por eso es que también no le llaman círculos de calidad. El modelo productivo Toyota se aplica a nivel mundial, pero siempre tiene ciertas adaptaciones propias de cada segmento. Y si vemos esto, el Kanban, el mejoramiento continuo, el Just in Time, los cero defectos, fueron juntándose, a pesar de que fueron elementos paraguas del Kaizen, y se fueron muy utilizados en el Toyota Production System o en lo que es mantenimiento productivo, no, disculpen, Toyota Production System o lo que es el sistema productivo Toyota o conocido como el concepto Lean, que hoy en día se le llama Lean a secas, ¿no? El concepto como lo conocemos de manera directa. Lo que es células de trabajo, se trabajó mucho sobre la polifuncionalidad en el concepto Kaizen, relaciones cooperativas con los trabajadores, mejoramiento de la productividad y desarrollo de nuevos productos. Son uno de los elementos principales que se fueron desarrollando bajo este concepto de la mejora continua como paraguas del Kaizen. Entonces, como hemos visto, la mayoría de estos elementos, aquí los listo, fueron desplegándose dentro de la lógica del modelo. Nosotros vamos a trabajar en esta sesión un poco para entender cómo funcionan los círculos de calidad, que puede ser un elemento muy importante en el diseño de su sistema de gestión. Vamos a hablar un poco sobre lo que es las relaciones cooperativas con los trabajadores y cuál es su impacto y sobre todo el concepto del
la polifuncionalidad, también que ya lo vimos en el concepto Lean. Vamos a partir del estudio base, lo que yo quisiera transmitir en esa sesión es los principios generales del modelo de mejora de esta metodología y después lo vamos a comparar con los modelos de mejora tipo Six Sigma, donde vamos a ver de que justamente modelos de mejora de este estilo tienen ciertos elementos que uno debe considerar y adaptar y tratar de pensar si la cultura en mi organización está de esta manera para poder orientar desde el principio cómo voy a hacer esta implementación. El Kaizen hablaba de tres elementos guía iniciales, que era remover, miren, de ahí viene el concepto Lean, remover los pasos que no agregan valor al producto. Solamente este punto derivó en una metodología este principio. Remover los pasos que no agregan valor al producto también provenía de la base del Kaizen, por eso digo que Kaizen era como el elemento madre de este concepto, ¿no? Establecer un lugar para cada cosa y asignar a cada máquina un operario. De aquí, de este principio, salió lo que se conoce como el 5S. Que el 5S es lo más básico que exige el Kaizen y el Lean para comenzar un proceso de mejora. Si no ordenas, si no eres metodológicamente ordenado siquiera en tu ambiente de trabajo, menos vas a poder hacerlo en tus procesos. Imagínense este concepto. Comparen mis procesos, mi diseño, mi nivel de actividades que no agregan valor con un tema de orden en mi escritorio. Primero tengo que definir qué cosa está sobrando, ¿no? Tengo que clasificar qué cosa está bien o está mal, como si fuera un proceso de determinar actividades que agregan o no agregan valor. En mi oficina tengo que definir qué papeles, qué elementos sirven o no sirven. Después tengo que limpiar, ¿ok? Botar aquello que no me sirve en el proceso. Limpiar es eliminar aquellas actividades que no tengan valor. Ordenar, volver a acomodar todo en un lugar con cada cosa en su sitio para justamente evitar que el ambiente esté mal asignado y se pueda aprovechar de la mejor manera el proceso, ordenar las actividades de tal manera que evite otros elementos que no agregan valor como recorridos, como tiempos perdidos de espera, como sobreprocesamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace el 5S? Y con solamente esas tres primeras veces que les estoy explicando, metodológicamente te enseña desde el elemento básico de tu escritorio. Ahora aplica eso que has aprendido en tus procesos. Por eso que aplicar un concepto de 5S es demostrar que puedes hacer el cambio y ordenar. Ahora que hiciste en tu puesto de trabajo, ordénalo en tus procesos a través de un proceso de mejora. Eso es sumamente importante dentro de la metodología, porque aquellas empresas que no se trabajan de manera ordenada, muy difícil van a poder implementar adecuadamente. Y ustedes que están comenzando un proceso de ISO 9000, que estamos comenzando un proceso donde van a buscar un adecuado diseño de su sistema de gestión de calidad, tendrán que considerar que el momento de documentar, si bien es cierto, levanto lo que tengo que también decir, ok, eso es lo que tengo, ¿cómo comienzo a clasificar, limpiar y ordenar para poder tener mi orden claro? Y un punto interesante es aumentar, ¿no? Yo decía, aumentar la velocidad de ejecución de las tareas para que las personas puedan ser más productivas. Entonces, como estamos viendo, todos estos pasos son elementos que nacen en el Kaizen y que de ahí comenzamos a hablar de elementos generales. Ya en el tiempo, conforme ya en una segunda etapa de evolución en el tiempo, nacieron estos dos últimos principios o recomendaciones base: el proveedor único
cosa que ha sido muy difícil aplicar en Occidente, pero que en Japón está mucho más arraigado. ¿Por qué? Porque llega un punto donde uno comienza a mejorar y tienes un input que no controlas, pues lo que viene de tus proveedores. Si eso no está a un nivel de calidad igual al tuyo, lo que va a pasar es que ya no va a depender la calidad de tu proceso interno, sino va a depender de afuera, del proceso externo. Dependiendo del proceso externo, no vas a tener un elemento que tú no mejoras. Entonces tienes que mejorar con el proveedor, tiene que convertirse en tu socio mejor. Cuando estuve en esta experiencia en Japón, fui a la planta de ensamblado de Toyota, que es como una ciudad en realidad, ¿no? La ciudad de Toyota, también se le conoce así, que está entre dos ciudades en la mitad de la carretera. Y era interesante porque estaba la planta de ensamblaje de automóviles y estaban las empresas que estaban justo alrededor, en cada parte de la empresa, era un proveedor y es un proveedor único. No pensaban en traer un proveedor desde la ciudad de Tokio, desde la ciudad de Kioto, no, esos eran sus proveedores, estaban ahí al costado. Ese proveedor dependía únicamente de Toyota y Toyota dependía de él. El vínculo y la necesidad de mejorar era muy grande entre ellos. Ese principio, obviamente, no lo vemos necesariamente así en Occidente. Y uno más bien piensa, si el proveedor no fue, búscate otro, ¿no? Y búscate otro fuera si quieres, porque ahora la globalización es tan grande. Pero también restringe el proceso de mejora. Entonces tú dices, no, yo prefiero buscar uno que ya esté mejorado, que esté bien. Si este no mejoró, no me sirve, busco el otro que mejore y me da. Pero igual hay costos de transacción. El costo de transacción es un elemento que uno tiene que considerar y si tienes el proveedor al costado, también es un elemento que baja. Es un principio base de la gestión, ¿no? La gestión moderna ya no habla del neoclásico o los modelos de gestión solamente como empresa, ahora se habla de modelo de gestión como modelo visionario amplio y donde el costo en transacción ha comenzado a tener un costo relevante también. Y el último fue el aplicar el autocontrol, y ahí venía lo que yo les explicaba, el concepto de control de calidad total, ¿no? Este concepto que fue ampliándose. Entonces el autocontrol, que ha sido uno de los elementos más emblemáticos dentro del contexto del Kaizen, es el grado en que las personas pueden administrar su propio desempeño. Y miren lo que dicen los dos principales gurús de calidad a nivel mundial, Juran y Deming. Sostienen que el 85% de los problemas de una empresa son culpa y responsabilidad de la administración y no de sus trabajadores. ¿Okay? Porque son los administradores quienes no han podido organizar el trabajo para que los empleados tengan un sistema de autocontrol. O sea, si tú no has diseñado un sistema para que la propia persona en su puesto de trabajo trabaje con calidad y le da las herramientas, la capacidad de decisión para que él mejore y logre un performance adecuado y pueda inclusive detener el proceso cuando ve algo malo, así como vimos en el video, eso es ya un elemento importantísimo. No que le detenga el proceso y se le vaya encima todo diciendo, ¿cómo es posible que hayas detenido el proceso? Porque lo que está diciendo es, tú no pienses, ejecuta como un caballo, ponte dos elementos acá y ejecuta, 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 no pienses. Eso está totalmente en contra del concepto Kaizen. La primera vez que yo escuché esto, lo veía, qué lejos, ¿no? Mi organización no creo que llegue a esa organización. Yo he trabajado en varias empresas como consultor, a cargo de sistemas directamente, y actualmente también tengo esa responsabilidad. ¿No? Trabajo como consultor y estoy a cargo de una empresa que tiene más de 2.000 empleados y plantas en diferentes lugares, y este concepto es bien importante. Y uno de los elementos que más ataca este concepto es la rotación. No sé la realidad de todas las empresas, pero la mayoría de empresas hoy en día están sufriendo mucho de conceptos de rotación. Entonces, me cuesta enseñar a la persona su trabajo, me cuesta que asuma esta cultura de autocontrol y rota. Comienza a ser un elemento que va cambiando. Por eso, el modelo de Toyota, el tema de relación con las personas, que es también el modelo Kaizen, hablan que la persona es el elemento que debe permanecer mayor cantidad de tiempo y realmente así lo viven, de que la persona entra a trabajar a la compañía y ya tiene toda una línea de carrera hasta el día que se va a jubilar. Son muy pocas las personas que salen, es muy difícil, es una
cultura muy paternalista, si queremos llamarla de alguna manera. Entonces, esos elementos son elementos importantes. ¿En qué consiste el autocontrol? Consiste en dar a las personas el saber o los conocimientos, la capacitación, el poder, la autoridad y los recursos necesarios y poder el querer o motivar. Ya habíamos dicho que uno de los principios también del sistema ISO es el engagement o la motivación de las personas a lograr buenas condiciones de performance, de trabajo y de mejora. Normalmente se le pide con el concepto de autocontrol también se retroalimente oportunamente a las personas sobre su trabajo y cómo lo están ejecutando. Entonces, cuando yo aplique Kaizen bajo este contexto, y eso es una invitación para que si es que les interesan estos temas, comiencen a investigar al momento de comenzar a diseñar, ya cuando ustedes vean la implementación de los diferentes puntos del ISO 9000 van a ver y entender un poco más, ya más a detalle, pero es importante que ustedes comiencen a ver esto, es lograr un adecuado mejoramiento continuo y lograr que toda la organización se desarrolle profesionalmente, o sea, buscan que el desarrollo de las personas sea uno de los elementos primarios que yo debo de lograr.